Profesora, disculpe, Sí, dime, Valentina. es que sabe que yo estoy con dos compañeras más del mismo dispositivo. Ya, anoten en el chat quiénes están. La idea es que puedan estar, que queden presentes. Y bueno, si abren la cámara y las vemos para confirmar que están ahí, igual tú, Alejandro. Y recuerden dejar su nombre en el chat. Ya, Valentina está ahí y Pía Bustamante, perfecto. Porque ya yo al terminar la actividad, simplemente voy al chat y paso las asistencias. Porque lo que estoy haciendo ahora en la mañana es porque quería estar segura de que están aquí, porque repito, falta mucha gente aún por decirme en qué sección van a estar. Y yo asumo que si están aquí es porque se van a quedar en la U. Entonces, ya, Alejandro González, Diego Garro, Gabriela Beltrán, perfecto. Pásenme todo eso, o sea, su nombre nada más, que ya yo de ahí ya es más fácil porque ya tengo todos los registros. Ahora, antes de partir con la actividad que vamos a compartir hoy, sí me gustaría saber cómo van, porque el jueves que estuve con la sección 3, me decían los chicos que ya van muy adelantados con anatomía, que incluso ya pasaron sistema óseo corriendo. ¿Cómo van ustedes? A nosotros, profe, nos pasaron los planos, las posiciones, supino, prono, lateral Ya. y algo de cartílago, Wow. la tipificación de cartílago. Ya. Pero aparte de eso, nada más. Esa es la sección 1 de enfermería los días jueves en la mañana, no, en la tarde, perdón. Ya. Bienvenida, Delia. Delia, que va llegando, deben dejar su nombre en el chat para la asistencia. Y Delia tampoco estaba en la sección 1, pero bueno. Dejen el nombre en el chat para la asistencia. Ya, Pamela, excelente eso. Bueno, de hecho, hoy vamos a hacer un refuerzo de ese material para que utilicemos esta hora, como siempre. Lo vamos a hacer para reforzar contenidos que están viendo con sus profesores. Bien, si nos da tiempo, voy a tratar de mostrar también cómo van a utilizar la aplicación de Anatomy Learning para estudiar ustedes desde sus celulares, desde sus computadoras. Y voy a tratar de bajar dos materiales hoy, si nos da tiempo durante esta hora, para que vayan reforzando. Una vez más, como les he dicho, por favor, si pusieron su correo personal cuando se inscribieron en la mentoría, por favor déjenme su correo institucional porque debo matricularles en la e-aula en el transcurso de esta semana, y en la e-aula va a haber material que les va a ser útil para estudiar, aparte de que tienen que complementar el número de horas del acompañamiento. Bien, voy a compartir pantalla. ¿Me confirman si se ve, por favor? Sí, profe. Ya. Denme un minuto, estoy teniendo un pequeñito problema técnico, no. Algo para no olvidar. Ahí se puede. Se fue, todavía estoy compartiendo pantalla. No, ya no. Ok. Que hay algo que con el Zoom que me está dando problemas y quiero resolverlo porque cuando hago la grabación, sucede que solamente se ve mi cara en gigantesco y no se ven todos los cuadritos de los nombres de ustedes. Entonces, si requiero de ver esos cuadritos, como les digo, por algún motivo no lo está reflejando la grabación y me preocupa porque se necesita eso.
Ya voy a compartir pantalla de nuevo. Ya, ¿me confirman si se ve, por favor? Sí. Ya, bien. Me imagino que ustedes ya iniciaron con todo lo que es la parte del sistema óseo, con huesos. Ya, Amaro, me imagino que estás entrando y saliendo, ¿cierto? Bien, vamos a partir conociendo los huesos del cráneo un poco, reforcemos. Para empezar, la cabeza está conformada por 22 huesos, pero ahí no estamos contando la cadena de huesecillos que se encuentran dentro del oído medio, que son el yunque, el martillo. Estamos hablando de 22 huesos ya más grandes. La cadena de huesecillos del oído medio no se contabiliza con los huesos del resto de la cabeza porque son muy, muy pequeños y, como les digo, forman parte del interno del oído medio. No están unidos al resto del cráneo. En los huesos de la cabeza tienen que tener clara la diferencia entre huesos del cráneo, que es toda esta zona que ven acá, ¿verdad? Toda esta área que ven acá son los huesos del cráneo, no debí irme. Lo que acabo de hacer acá, si lo vieron, es que me fui a la página del Anatomy Learning, que es una aplicación que les voy a explicar cómo usarla. ¿Han trabajado con ella? ¿La han visto? No. Nunca antes la habían visto. Bien. Al finalizar esta actividad, les voy a dejar un videíto y se los voy a hacer llegar el link por el grupo de cómo lo van a trabajar para que puedan usarla para estudiar anatomía. Es sumamente práctica esta aplicación. Sumamente práctica. Problemas técnicos de nuevo. Bajo un poquito aquí. Ya. Y vuelvo a subir otro poquito y ya. Bien. Entonces, repito. Huesos del cráneo y huesos de la cara. ¿Ya? Estos huesos que ven acá al frente, vamos a hablarlo en esta parte de acá, como los huesos de la cara, pero toda esta zona de arriba, lo que vemos acá, son los huesos del cráneo. Ahora, toda esta estructura va a descansar sobre la columna vertebral, sobre una vértebra que se llama atlas, que es la C1. Y eso lo vamos a ver cuando detallemos vértebra. ¿Y por qué se llama atlas? Porque va a sostener el mundo, que es donde está el cerebro y todo lo que es el cráneo. Por eso tiene ese nombre. Pero toda esa estructura de la cabeza descansa sobre la columna vertebral. Ahora, cuando hablamos de huesos craneanos, nos estamos refiriendo al hueso frontal que forma la frente, ¿verdad? La escama frontal, que es una placa ósea en forma de escama, como lo dice su nombre, y que constituye lo que nosotros conocemos como la frente, esta parte de acá. Ahora, ella gradualmente se va curvando hacia atrás y forma el área de la corona. Ahora, los huesos frontales se engrosan, o sea, son más gruesos en los bordes supraorbitarios. ¿Cuál es la zona supraorbitaria? Esta zona que vemos acá. ¿Lo ven acá? Esta es la zona supraorbitaria. ¿Por qué se llama supraorbitaria? Porque está sobre la órbita de los ojos. ¿Ya? Ubicamos esto. Ahora, hay que entender también por qué es más gruesa justo en esa zona, porque tiene que proteger todo lo que es los ojos. Los ojos son una zona muy delicada, por eso nuestra frente es tan fuerte. Y aparte de que va a proteger a la corteza frontal del cerebro, eso hace que esta zona del cráneo sea muy fuerte. Ahora, ustedes van a tener que aprenderse, y se los comentaba en la clase anterior, de lo importante que es aprenderse los nombres de los huesos, porque de ello depende también los nombres de muchos de los músculos. Y la cara, sin duda, es una de las partes donde tenemos muchos huesos, muy pequeñitos y con muchos nombres que van a darle nombre, valga la redundancia, a gran parte de los músculos que forman cuello,
todo lo que es esta parte de la cara, y los músculos que le dan, que permiten que nosotros podamos mostrar nuestros gestos. Si estoy alegre, si estoy triste, si estoy eufórica, si estoy hablando, algo tan simple como hablar, hace que una serie de músculos se muevan para que puedan mover la mandíbula, el maxilar y poder ejercer los movimientos que van a generar el habla. Entonces, tenemos el hueso parietal, que forma parte de los huesos del cráneo, que están a los lados, parietales. Esto que dice aquí escotadura supraorbitaria, que es como un pequeño, si se quiere, es como una pequeña caída que hay en el área de la órbita de los ojos. ¿Con qué intención? Está allí, porque por allí se van a insertar los músculos de esa área. Lo mismo que los forámenes pequeños que pueden haber en esta área, que es por donde pasan nervios, ¿ya? Tenemos el hueso esfenoides. ¿Ven que es muy chiquito entre el hueso parietal, el occipital y está como intercalado entre ellos, y ya les voy a mostrar una imagen donde se ve mejor. Tenemos el ecmoides, que es esta zona de acá, el palatino, que ya muchos lo conocen, ¿por qué? Por la nariz, el hueso lacrimal, que sí es un hueso que encontramos justo acá. ¿Y por qué se llama lacrimal? Porque se encuentra justo donde se encuentra la glándula lacrimal, y es por donde va a correr nuestra lágrima una vez que sale. Tenemos el hueso cigomático, que es esto que está acá. Y estos nombres es necesario que los escuchemos para luego relacionar con los músculos que se van a insertar en esos huesos. Porque los nombres, repito, van a ser muy comunes. Por supuesto, los cornetes nasales inferiores y superiores, que hacen que hablemos a veces con esta forma, el vómer, que se encuentra justo a la mitad interna de la nariz, el vómer, que es un hueso muy delicado, muy fino. Esto que ven acá, que se llama foramen mentoniano. Estamos claros, mentón, maxilar inferior, maxilar superior, que son los que van a hacer, o los músculos de estos mismos nombres van a hacer que se muevan para poder hablar. Pero esto que ven acá, que se llama foramen mentoniano, siempre que veamos la palabra foramen, nos estamos refiriendo a un pequeño orificio por donde van a salir y entrar nervios y por donde van a haber inserciones musculares. También nos vamos a encontrar mucho con esta palabra en las diferentes bibliografías, y es apófisis. La palabra apófisis quiere decir que hay una especie de terminación. La bibliografía hoy día lo reconoce como proceso. Entonces, en este caso nos estamos refiriendo a proceso alveolar del maxilar inferior, y por supuesto los procesos alveolares del maxilar superior. ¿Por qué inferior? Porque está abajo. ¿Por qué superior? Porque está arriba. Esta partecita, ¿me la están entendiendo? ¿Vamos bien? Sí. Ya, bienvenidos a los que van llegando. No olviden dejar su nombre completo en el chat para la asistencia. Quienes no me aparezcan en este listado, pues ya para la semana próxima voy a dejarlos en esta sección. No te preocupes, Marcelo, lo importante es que estés acá y que asistan, que formen parte de la actividad para que puedan reforzar, para que puedan escuchar todo esto que estamos hablando acá, para reforzar el contenido de su asignatura. Entonces, les decía, chicos, chicas, el tema de las apófisis, que son terminaciones, por decirlo así, pero que la bibliografía hoy día llama procesos. El profesor, sus profesores van a hablar de procesos, pero en mucha bibliografía de la que ustedes van a trabajar se lo van a encontrar como apófisis. Yo no había detenido el video y lo ideal es detenerlo para que ustedes puedan ver las imágenes completas. Bien, este Geniali, que ustedes van a tener acceso a él, ustedes van a tener acceso a toda esta información que yo estoy dejando acá, porque este Geniali está hecho precisamente para que lo aprovechen para estudiar.
Bien, veamos esto que aquí se ve como medio, uy, qué susto, pero es porque es una imagen de un cráneo, de la cara como abierta, ¿ya? Ahora, si la vemos abierta, del borde supraorbitario, ¿recuerdan el borde supraorbitario? Esta zona de acá, de la que les hablaba, ¿se acuerdan? Del borde supraorbitario se proyecta en dirección posterior y vamos a ver esta parte dentro de poco de lo que es la parte de las dimensiones en las que se va a hablar de un cuerpo. Posterior, sin duda, es la parte más alta, pero la parte delantera, para formar el techo de la órbita del ojo, que es la parte del piso de la cavidad craneana. Parte del piso, es decir, forma como un piso detrás de la cavidad craneana y arriba prácticamente para proteger el ojo. Apenas por dentro de la línea media hay un orificio denominado foramen supraorbitario, que algunas veces está completo, otras está incompleto. Y los sebos frontales que están en la profundidad de la escama frontal, precisamente para que la inserción de los músculos se dé. O sea, aquí tenemos el desglosamiento del hueso parietal, el hueso occipital, como lo pueden ver allí, es el que está atrás. Los esfenoides, que ya ahí estamos abiertos, se hace la apertura de la imagen para que puedan separarlo y verlo. Ven como el vómer de la nariz es un hueso muy fino, muy delicado. Vemos los huesos etmoides, vemos los cornetes nasales inferiores, y aquí podemos ver el maxilar inferior, el superior, el cigomático, todos desde un punto de vista desglosado. ¿Ya? Aquí tienen el hueso parietal o los huesos parietales, que son los dos huesos que se encuentran en ambos lados de la cabeza. Aquí, por supuesto, información para que estudien sobre las especificaciones de estas cavidades, de estas áreas craneanas. ¿Qué pasa con los huesos parietales? Tienen muchas protrusiones y depresiones. ¿Por qué? Porque en esta zona se aloja un innumerable número de vasos sanguíneos. ¿No les ha pasado que se rompen la cabeza y botan mucha sangre? Y la mayoría de las personas dice, oye, es que, ¿saben qué pasa? Que la cabeza es muy dramática. ¿Por qué? Porque si ustedes se rompen un pequeño roto en la cabeza y hay mucha sangre, es porque alrededor del cráneo hay un sinnúmero de vasos sanguíneos y eso hace que cuando nos rompamos la cabeza botemos tanta sangre. ¿Por qué? Porque estos vasos sanguíneos se van a irrigar a la dura madre y al tejido conectivo de la meninge que recubre todo el cerebro. Entonces, por eso tenemos tantos vasos sanguíneos a nivel del cráneo, de la cabeza, en todo el alrededor. ¿Sabían eso? ¿Todo bien hasta acá, chicos? Sí, profe. Perfecto. Ya. ¿Están viendo esto que se ve acá, que son como las uniones entre un hueso y otro? Se llaman suturas. Aquí se va a llamar sutura coronal. ¿Por qué? Porque es la zona que conocemos como que donde va la corona de la cabeza, ¿cierto? Tenemos la sutura sagital, que une los huesos parietales. Este tipo de suturas son articulaciones, pero son articulaciones inmóviles. Y más adelante lo vamos a ver. Tenemos los forámenes parietales. ¿Se fijan que son unos pequeños hoyitos que están allí? La sutura lamboidea, que va a separar el hueso occipital de los parietales. Y el hueso occipital. Claro, también tenemos el hueso sutural, que está entre el occipital y los parietales, que se ve muy pequeñito allí, pero que está allí. Ahora, fíjense que tenemos una mirada lateral del cráneo en esta oportunidad y podemos ver los mismos huesos que veíamos en desarme anteriormente, pero aquí podemos ver el arco cigomático, que es esto que nosotros tenemos por acá. También podemos ver el hueso homeato auditivo, que como les dije anteriormente, los huesos auditivos no forman parte, no están adheridos a los huesos de la cabeza, por eso no se contabilizan. ¿Ya? Aquí ya podemos ver de mejor forma el hueso temporal y los parietales. ¿Ya? Las caras laterales del cráneo
este lado lateral, van a formar las caras laterales, obviamente. Los lados temporales y parietales los van a encontrar justo en esta zona de acá. Ahora, ¿por qué se llama hueso temporal? Los huesos temporales le ponen este nombre, los huesos del cráneo, de la zona temporal, porque si ustedes se fijan, ¿dónde salen las primeras canas en el cabello? A ver, ¿dónde salen las primeras canas en el cabello? Las chicas, los chicos. A medida que vamos envejeciendo, ustedes ven que sus papás y las personas que conocen, ¿dónde salen las primeras canas? Nadie sabe dónde salen las primeras canas En las patillas. en esta zona, ¿verdad que sí? Y justo por eso le dan el nombre de hueso temporal, porque allí es donde se daban cuenta del paso del tiempo en los seres humanos, porque era la primera zona que se empezaba a poner blanca. De allí el nombre de huesos temporales. La parte mastoidea también de esa área, de esta zona, también es importante que aprendan este nombre y la ubicación porque los músculos que se insertan ahí llevan este mismo nombre. Por eso les dejo esta etiqueta por acá, para que cuando estén viendo las imágenes tengan información para ir contrastando y para ir estudiando. Porque como les dije, este material se los voy a facilitar a todos ustedes porque están las imágenes más ampliadas para que veamos cada uno de los huesos del cuerpo en general. Ahora, fíjense que tenemos un cráneo zanjado por la mitad. Estamos viendo una vista sagital, pero la estamos viendo de manera medial, es decir, por la mitad. Fíjense en un detalle entre los huesos del cráneo. Tenemos un hueso más ensanchado en esta esquina, en la parte frontal. Luego es como más delgado. Pero miren el hueso occipital, la diferencia en el grosor. ¿Ven la protuberancia que hay en toda esta zona occipital? Este hueso, que se llama occipital, es mucho más grueso que el resto de los huesos del cráneo porque protege la zona del cerebelo. El cerebelo es, si se quiere, el disco duro central de todo lo que es el sistema nervioso central. Si en el cerebelo se encuentra concentrada todo lo que son las funciones del sistema nervioso central que maneja el área involuntaria de los movimientos involuntarios. ¿Y qué parte del cuerpo humano tiene movimientos involuntarios y que son vitales para la vida? El corazón, los pulmones, los movimientos peristálticos propios del intestino y del estómago. Y si ellos dejan de moverse, si el corazón deja de moverse, la función vital acaba. De ahí lo importante de que el área del hueso del hueso occipital sea tan grueso para proteger esta parte del cerebro y del sistema nervioso. Otra cosa que aquí no se ve muy clara, pero que en otras imágenes lo van a ver y se van a dar cuenta, y es que la parte interna del cerebro es muy... hay como una especie de rugosidad interna por todo el cerebro, para proteger todo lo que es el proceso de la meninge, que es esa capa que protege al cerebro. Y aquí, por supuesto, tienen los nombres de cada uno de ellos. El proceso mastoideo, volvemos a hablar del proceso mastoideo, es una proyección redondeada que va del hueso temporal localizado en la región postero-inferior, es decir, posterior, inferior en la parte baja. Y el meato auditivo, que es este huequito que ven acá, que por supuesto diríamos que este oído, si tengo el corte y lo estoy viendo desde acá, el meato auditivo interno es la abertura a través de la cual van a pasar los nervios faciales, o los pares 7, y el nervio vestíbulo cloqueal, o coclear. Aquí está mal escrito, es coclear, que tiene que ver con el sistema auditivo del cuerpo. Ahora, veamos una imagen posterior, ¿ya? Póstero inferior, es decir, la parte de atrás hacia abajo. Fíjense
¿Recuerdan cuando les hablaba del vómer? Ese huesito muy pequeñito viéndolo desde abajo de la nariz, porque aquí no está la parte de la mandíbula. La estamos viendo como si tuviese un corte. Vemos el hueso occipital, vemos los huesos suturales de los que mencioné hace un ratito, vemos las suturas que separan el hueso occipital de los huesos parietales. Podemos ver desde abajo el vómer, el maxilar inferior, viéndolo desde adentro. Digamos que estamos viendo una imagen desde acá, ya para poder ver toda esa parte de adentro, los cornetes inferiores. Y aquí tienen parte de buen dato, información para que puedan estudiar de cuáles son los nervios que pasan por los diferentes forámenes. Ahora, esto es material por aquí, de este lado. Ahora, veamos otro material. Voy como con mucho, ¿todo bien hasta acá, chicos? ¿Todo bien en esta área? ¿Se entendió un poco? Sí. ¿Ya vieron esto ya con el profesor? No. Bueno, pero entonces cuando lo vean lo van a tener ya a la mano. Hoy mismo les hago llegar toda esta información por el grupo de WhatsApp, ya cuando tengamos la guía aula activa. Entonces, ahora, esta parte es lo que ya vieron con su profesor. Vieron posiciones corporales, las regiones del cuerpo, los términos direccionales, los planos y los cortes. Ya esto les va a parecer más conocido porque ya lo vieron con el profesor. Esta sin duda tiene que ser la primera clase siempre, porque aquí es donde se va a definir cómo va a ser el lenguaje que van a usar ustedes en la materia. ¿Por qué? Porque indistintamente de países, formas de hablar, frases coloquiales, la anatomía tiene una terminología universal que es determinada por todo el mundo de cómo se debe manejar los términos para referirse al cuerpo humano. Entonces, la terminología anatómica básica es un sistema internacional para que todos puedan llevar el mismo vocabulario y se entienda lo que están diciendo. Esto sucede con la biología en general. Aquí no tenemos frases como en Chile le dicen de una forma y en Europa le dicen de otra forma. No. Cuando se habla de anatomía, los términos son los mismos. Entonces, ustedes pueden buscar bibliografía chilena, americana, estadounidense, me refiero con americana, europea, brasileña, porque la terminología es exactamente la misma. Hay un medio de un lenguaje por el cual se van a comunicar que es internacional para que todos puedan ir por un mismo orden a la hora de hablar y relacionar el cuerpo entre sí. ¿Se entiende esto, chicos? Sí, profe. Ya. Entonces, ¿por qué lo digo? Pamela mencionaba al principio de que hablaron sobre las posiciones anatómicas del cuerpo. La posición anatómica del cuerpo es, como pueden verlo en esta imagen, es una posición donde el sujeto se halla de pie frente al observador, con la cabeza y los ojos mirando siempre hacia adelante, los pies dirigidos en el piso, derechos pero hacia adelante, y los miembros superiores, es decir, los brazos abiertos con las palmas de las manos hacia adelante. Ok, yo puedo decir esto sin mirar la etiqueta, pero cada imagen tiene una etiqueta para que ustedes se ayuden a la hora de estudiar. Ahora, hay posiciones anatómicas que no son de pie y que a la hora del estudio y de una terapia, tanto para los chicos de terapia ocupacional como para los de enfermería, los de kinesiología, van a manejar mucho esta terminología. Y es que cuando la persona está acostada boca arriba, estamos hablando de una posición de cúbito dorsal. Dorsal porque está con el dorso hacia arriba. Cuando estamos en una posición de medio lado, con el brazo sobre la mano, bajo la cabeza, y la otra extremidad en la cintura, estamos hablando de una posición de cúbito lateral. Y cuando estamos en boca abajo, es lo que se conoce como posición prono, estamos hablando de decúbito prono. Sé que ya esto lo vieron y sé que este material de repente les va a ayudar más para estudiar. También hay zonas del cuerpo que tenemos que identificar, como es la zona de la cabeza
que es la zona cefálica. ¿Por qué se dice cefálica? Porque es donde tenemos todo lo que es el encéfalo del sistema nervioso central. Luego viene la zona cervical, que es la zona del cuello. ¿Por qué cervical? Porque justo donde están las vértebras cervicales. Por eso se le llama zona cervical. Se le dice miembros superiores a ambos brazos. Son las extremidades superiores o miembros superiores. Se le dice tronco a toda el área que va desde el cuello hasta el abdomen o la pelvis. A eso se le llama tronco. Luego estamos hablando de la zona lumbar, que es justo donde están las vértebras lumbares. Y por ya al finalizando está los miembros inferiores, que son las piernas, tobillo, pie, glúteo incluso, forma parte de los miembros inferiores. Recuerden que los glúteos son parte de los músculos de los miembros inferiores. Esto es importante reconocerlo para saber identificar cómo vamos a hablar en adelante para mencionar las partes del cuerpo y dónde están ubicadas. Ahora, hay unos términos que son direccionales, que van a localizar con precisión diversas partes del cuerpo con respecto a otras. Veamos el cuerpo, ahí tienen una imagen con una posición anatómica. ¿Por qué posición anatómica? En esta oportunidad, el cuerpo está mirando hacia un lado. ¿Por qué se encuentra mirando hacia un lado y no hacia el frente? Porque en este instante nos interesa reconocer la parte media del cuerpo. Entonces, siempre que hablemos de una dirección o los términos direccionales en el cuerpo, tenemos que basarnos en la parte media del cuerpo humano. Siempre vamos a hablar de la zona medial, permítanme quitar esto de acá, la zona medial, zona lateral, es decir, los lados, siempre que nos refiramos a la parte más céntrica o punto medio del cuerpo, nos vamos a referir de forma medial. No está a la mitad del cuerpo humano, no. Está en la zona medial del cuerpo. Ahora, si estamos hablando de una zona que queda en la parte de arriba, nos estamos refiriendo al área superior. Pero si estamos hablando, no sé, de una extremidad inferior o de un músculo de la pierna o de un hueso en el tobillo, estamos hablando de la zona inferior. Ahora, hay unos términos direccionales que se van a manejar mucho en anatomía y es el término proximal y distal. ¿Ya han escuchado hablar de esto en clase? Sí. Sí. Ya. ¿Y tiende a confundir lo proximal y distal del cuerpo? ¿O lo tienen claro? ¿Está claro? Ya, maravilloso, Pamela. Entonces, estamos claros que se habla de proximal a la parte del cuerpo que se encuentra más cerca de la línea medial del cuerpo humano. Y hablamos de distal con respecto a alguna parte del cuerpo a la zona que se encuentra más alejada del punto medial del cuerpo humano. ¿Todos tienen claro esto, chicos? Recordemos que todo se basa en la línea medial del cuerpo. ¿Ya? Ahora, en este caso, vamos a trabajar mucho con los planos, los ejes de cada parte del cuerpo. Ahora, los planos, los ejes, son líneas imaginarias. ¿Por qué? Porque tenemos que seccionar el cuerpo para poder identificar en qué parte se encuentra ubicada una zona del cuerpo. Pero son líneas imaginarias que tenemos que trazar y que tenemos que conocer. A mucha gente le cuesta mucho esta parte. No lo veo complicado, pero mucha gente le cuesta. Ahora, estamos viendo un corte en 3 dimensiones. Entonces, los planos, superficies planas, como lo dice su nombre, planos, imaginarias que atraviesan diversas partes del cuerpo. Ahora, ¿qué es un eje? También es una línea imaginaria, pero se va a desplazar la articulación y alrededor de la cual se produce un movimiento.
Entonces, ¿dónde habrá ejes? En las caderas, en las articulaciones. Vamos a hablar de ejes, siempre que haya un movimiento. El plano sagital sin duda es uno de los más comunes, porque es un plano vertical que va a dividir el cuerpo o el órgano en un lado derecho e izquierdo. El más común, ¿cierto? Va a dividir. No solamente vamos a hablar de planos con todo el cuerpo, sino también con órganos. Entonces, el plano sagital va a dividir el cuerpo en dos zonas exactamente iguales, derecho e izquierdo. Pero el transversal hace un corte superior e inferior. ¿Qué pasa con el plano transversal? El plano transversal puede dividir el cuerpo en dos partes que no necesariamente son iguales, como lo haría el plano sagital, sino que simplemente va a dividir el cuerpo o el órgano en una superficie superior, que es la de arriba, y una inferior, que es la de abajo. Entonces, plano sagital, derecha e izquierda. Plano transversal, arriba, abajo, o superior e inferior. El plano, en este caso coronal frontal, va a dividir el cuerpo en una parte anterior y una parte posterior. ¿Ya? ¿Se entiende hasta acá, chicos? Me habría gustado dar esta clase presencial, créanme. Sí se entiende, profe. Maravilloso. Igual, Lo que sí, perdone, lo que sí la profesora de anatomía pasó que está el plano mediano y sagital es cualquier corte vertical, pero paralelo al mediano. exactamente. Que no está en la línea media. Y si no está en la plena línea media, es medio sagital. Ya vamos para allá. Ya vamos a ver eso. Esto que ven acá es el plano parasagital o medio sagital. ¿Ya? El medio sagital va a dividir el cuerpo en dos partes exactamente igual. El parasagital no. Corrijo lo que dije anteriormente. El parasagital divide el cuerpo en dos partes, pero no iguales, como lo hace el medio sagital. ¿Ya? Veamos el transversal ahora, cómo divide el cuerpo en un área superior y una inferior. ¿Ya? También tenemos el plano oblicuo, que hace un corte aproximadamente en unos 90 grados. Este corte se puede dar en cualquier parte del cuerpo o en cualquier órgano. Tenemos también el plano frontal, que va a dividir el cuerpo en dos partes, pero esta vez en el parte anterior o frontal y el posterior o dorsal. Veamos, déjenme que se comparte el audio para que puedan escuchar este video. Lo amplío. Y escuchemos. En este vídeo vamos a ver la posición anatómica y los planos y ejes anatómicos. Cuando empezamos a hablar de anatomía, necesitamos referencias para saber a qué parte del cuerpo nos estamos refiriendo, de una forma precisa, sin ambigüedades. Debido a que el humano puede adoptar diversas posiciones con el cuerpo, es necesario buscar una posición única para poder describir su anatomía. Una vez definida esta posición única, ya podemos localizar cada una de las partes del cuerpo. Esta posición requiere varias condiciones que os las voy a ir enumerando. Hay que estar de pie. La cabeza tiene que estar erecta y sin inclinación. Los ojos abiertos, mirando al frente y al mismo nivel. Los brazos tienen que estar extendidos a los lados del cuerpo con las palmas de las manos mirando hacia adelante. Las piernas tienen que estar extendidas y juntas. Y los pies tienen que estar paralelos. Esta no es una posición habitual, es solo una referencia de partida para poder describir el movimiento del cuerpo humano. A esta postura de referencia se la llama posición anatómica. Ahora vamos a establecer tres planos imaginarios, perpendiculares entre sí, que van a seccionar el cuerpo en diferentes partes para facilitar su estudio. Este de aquí es el plano frontal o coronal. Este es el plano transversal u horizontal. Y este último es el plano sagital o antero-posterior. Vamos con el plano frontal. Este divide al cuerpo en mitad anterior y mitad
posterior. Es el plano en el que se realizan los movimientos visibles de la cara. Un movimiento en el plano frontal que desplaza una región del cuerpo hacia la línea media del tronco se llama aducción. Por ejemplo, la aducción de cadera. ¿Veis cómo la articulación de la cadera lleva la pierna hacia adentro? Vaya, hacia la línea media del tronco. Cuando el movimiento que se hace en el plano frontal desplaza una región del cuerpo lejos de la línea media del tronco, se llama abducción. Por ejemplo, la abducción del hombro. ¿Veis cómo la articulación del hombro lleva el brazo hacia afuera, lejos de la línea media del tronco? Como regla mnemotécnica, podéis recordar que abducción es la que abre y aducción va hacia adentro. Cuando nos referimos al cuello y al tronco, un movimiento en el plano frontal se llama inclinación lateral. Por ejemplo, esta es una inclinación lateral derecha. Para los dedos de la mano, la línea media del cuerpo se sustituye por el eje de la mano que pasa por el tercer dedo. En este ejemplo, la abducción del quinto dedo se aleja del eje de la mano, pero no de la línea media del cuerpo. En cuanto a los pies, también se sustituye la línea media del cuerpo por el eje del pie que pasa por el segundo dedo. En este ejemplo, la abducción del primer dedo se aleja del eje del pie, pero no de la línea media del cuerpo. Pasamos ahora al plano transversal. Este plano divide el cuerpo en la parte superior e inferior. En este plano se realizan los movimientos de rotación externa e interna. La rotación externa es un movimiento hacia afuera, alrededor de un eje vertical o longitudinal. En este ejemplo, veis cómo Felipe hace una rotación externa de cadera. La rotación interna es un movimiento hacia adentro, alrededor también del mismo eje, vertical o longitudinal. Y en este otro ejemplo, veis cómo Felipe realiza una rotación interna del hombro. Para el caso de la articulación del codo, las rotaciones se hacen con el codo flexionado y los movimientos son de supinación y de pronación para el antebrazo. Como regla mnemotécnica, podéis recordar, supinación, pone la mano en posición de súplica, supinación, suplica, pronación, pronosúplica. En cuanto al tronco y cuello, las rotaciones se efectúan hacia la derecha o hacia la izquierda. Y nos queda el plano sagital. Es el plano que divide al cuerpo en mitad derecha y mitad izquierda. En este plano se realizan los movimientos de flexión y extensión. Vais a ver que se llama plano sagital a cualquier plano paralelo a este. La flexión es un movimiento que desplaza una región del cuerpo hacia adelante de la posición anatómica. Por ejemplo, la flexión de cadera. Otro ejemplo es la flexión dorsal de tobillo. Para el caso del hombro se llama antepulsión. En el caso de que la región del cuerpo se desplace hacia atrás de la posición anatómica, se llama extensión. Por ejemplo, extensión de la cabeza. En el caso del hombro se llama retropulsión. Y acabamos esta lección viendo los ejes, que también nos van a ayudar a tener referencias para estudiar el cuerpo humano. El eje anteroposterior va de detrás hacia adelante y está formado por la intersección de los planos sagital y transversal. Este guía los movimientos de aducción y abducción. Veis que es como si este eje y sus paralelos fueran un palillo que habéis insertado y alrededor de los cuales se efectúan estas rotaciones. El eje transversal va de un lado al otro. Está formado por la intersección de los planos transversal y frontal. Este guía los movimientos de flexión y extensión.
Y ya por último el eje longitudinal, que va de arriba a abajo. Está formado por la intersección de los planos frontal y sagital. Guía los movimientos de rotación interna y rotación externa. Aquí hemos flexionado el codo para que lo veáis mejor. ¿Veis cómo hay una rotación interna de los hombros y de las piernas y luego una rotación externa también de los hombros y de las piernas? Bastante claro el video. Reforzamos, seguimos reforzando contenido entonces. ¿Qué les pareció este video? Para quien va llegando, recuerde dejar su nombre en el chat. Si no lo han hecho, háganlo ahora, antes de que se le olvide. Bien, ya para terminar, yo les preparé este pequeñito video esta mañana sobre cómo vamos a poder utilizar el Anatomy Learning. El Anatomy Learning es un atlas en 3D del cuerpo humano y tiene diversas formas de usarlo. Ahora, este video no tiene audio, pero les voy explicando. Ahora, fíjense una cosa, simplemente van a ir a Google normal y escriben Anatomy Learning, tal cual. ¿Se ve bien, chicos, el video? Sí, profe. Ya, fíjense, entran en el Anatomy Learning, normal. No lo van a descargar, ya, porque primero que para descargar es muy pesado. Este es el que acabamos de ver allá, ¿se acuerdan? Bien, no lo van a descargar, simplemente lo van a poner en español, obviamente, y luego van a bajar. Bajan y van hacia donde dice hasta esta área, que es trabajarlo en línea. ¿Cuál es la intención de trabajarlo en línea? Que les pueda abrir todo gratis, porque si no les va a cobrar. Aquí ustedes esperan que cargue, lamentablemente, miren todo el tiempo que tuve que esperar que cargara. Así que vamos a saltarnos todo este tiempo. Yo aquí lo refresqué para que volviera a cargar porque tardó un mundo. Pasó el tiempo, yo hice otras cosas, pasó el tiempo y no cargaba. Hasta que el niño se dignó a cargar. Pero hay computadores, por ejemplo, a mí me tardó mucho esta mañana porque el internet de acá de la U es un poco lento, pero de repente ustedes tienen un mejor sistema de internet, les va a abrir más rápido. Una vez que lo abren, después sigue abriendo muy rápido. Ahora, fíjense, chicos, cómo abre todo lo que es el sistema, los sistemas del cuerpo humano. Y en este caso todo está abierto, es decir, todo está gratis. No entiendo por qué no se me quedó ahí. Ah, no grabó. Esto sí es nuevo. No grabó cuando va bajando, pero lo podemos hacer después compartiendo pantalla. El punto es que están todos los órganos del cuerpo y todos los sistemas del cuerpo humano se encuentran en esta aplicación. Y van a ver imágenes en 3D de todo lo que necesiten estudiar. Lo pueden tener también en el teléfono. ¿Qué pasa con el teléfono? Que no todo está abierto gratis. Fíjense que yo ahí lo rodé para que puedan ver todo lo que hay en la aplicación. ¿Ya? Todo eso lo tenemos abierto gratis para poder estudiar desde el computador en línea. Pero si lo descargan, repito, les va a querer cobrar y no queremos pagar. Todo lo que podamos hacer gratis es mejor. Bien, ahí le di a la que es la parte del cráneo. Miren cómo tienen para estudiar todo lo referido al cráneo y al final pueden hacer unos quiz para ir practicando cómo funciona. Es bastante intuitivo, bastante fácil. ¿Cómo hacía yo para que esto se moviera? Ustedes le dejan el clic sostenido y pueden mover para diferentes partes el cráneo o lo que estén trabajando. ¿Ven cómo se puede rodar? Con el clic sostenido ustedes pueden rodar de diferentes formas, pueden y con el carrito del mouse pueden ampliar o subir
el tamaño de la imagen que están estudiando. Todo eso lo pueden hacer a través de esta aplicación. Y créanme, les va a ser sumamente útil para estudiar. Y hay otras, ustedes son más dichos que yo en esto, hay muchas otras aplicaciones como esta que les van a servir para estudiar. Pueden seccionar, es decir, pueden partir una imagen y miren cómo pueden ver la parte interna del cráneo o de cualquier otra parte del cuerpo humano. Entonces vean lo maravilloso que es esta aplicación. A medida que ustedes hacen clic en alguna parte del cuerpo, del hueso, del músculo o del sistema que estén haciendo, ustedes hacen clic y arriba les va a salir el nombre del hueso o del órgano o del área que están estudiando. ¿Ven? Súper práctico. Y por supuesto, a medida que hacen clic, pueden mover con el mouse como quieran por la pantalla a su comodidad. Así que es súper para estudiar. Cuando quieran ir atrás, van a este librito que está acá y van de nuevo a la parte inicial. Le dan atrás y pueden ir a cualquier otra parte del cuerpo humano. Y ahí les coloqué todo lo que eran los huesos del tórax para que vean cómo pueden manejarlo, cómo pueden darle y van viendo partes del cuerpo, se va rodando, pueden ampliar, disminuir, verlo desde cualquier punto de vista, ya que es 3D. Créanme que para estudiar creo que les va a servir. Ven cómo lo pueden mover, pueden jugar con él, pueden cortarlo, pueden marcarlo y al final pueden hacer un quiz para ver ustedes mismos, evaluarse ustedes mismos cómo les está yendo con la aplicación, cómo les está yendo con las partes del cuerpo. Allí está el atlas, que es la C1, que es la vértebra que va a articular con la cabeza, por ejemplo. Ahora, cuando empiecen a ver cada una de las vértebras, aquí pueden estudiar cada una de las vértebras. Esa es la C2 o axis, que es la que está justo detrás del atlas y que ayuda a generar el movimiento articular en la cabeza. Pero ahí van viendo cada una de las partes de las diferentes vértebras, para que diferenciemos los forámenes y todas las partes de las vértebras. Voy de nuevo atrás y me voy a las partes principales de cada vértebra, que sé que lo van a estudiar próximamente. Fíjense cómo pueden ver cada una de las partes de las vértebras. Ya, ahora les pregunto, ¿les parece interesante esta zona, esta área? ¿Creen que les Sí, pueda ser útil? Sí, profesora, es útil. Les voy a enviar dentro de este Geniali está el link, pero como todavía no les puedo enviar el Geniali por la e-aula que no está lista, les voy a enviar el link por el grupo de WhatsApp, pero igual ya vieron que colocan Anatomy Learning en Google y no hay problema. Bueno, después de muchos videos fome, algo rapidito. Mamá, me dolió ese chanclazo. ¿Sabes qué? Hagamos la tarea de ciencia mejor. Ok, Ok, en esta vamos a hablar de anatomía. de anatosuya. ¿Cómo que anatosuya? Te dije anatomía. Sí, mamá, yo sé que es suya. Que no es mía, por eso anatosuya. Repetí conmigo, potato. Anatomía. Anato, Decí mía. mía. ¿Ya ves? ¿Ya ves que era fácil? Sí, fácil. Entonces, anatomía. Anatosuya. No, mamá, no. Potato, si este hueso de aquí se llama radio, ¿cómo se llaman estos? Dedos, ayuda. Ay, Diosito, ¿te lo llevas o te lo mando? Potato, el hueso que está aquí adentro se llama radio. Los huesos que están adentro de los dedos, ¿cómo se llaman? Este se llama radio. Entonces, estos se llaman botones para subir volumen, mamá. Ay, qué bárbaro soy. Potato, ¿vos sos o te haces?
Yo creo que soy mamá. Yo creo que no sos ni hijo mío, fíjate, muy pasmado saliste. No, pues mamá, no digas eso, hombre. Me va a hacer llorar. Ya, no crean que los voy a matar a puro video fome. Ya, chiquillos, con esto detengo la grabación.